Ahora sí, durante la hegemonía del neoliberalismo, el panorama que presentaba el sistema educativo a finales de la década de los 80 estaba fuertemente condicionado por fuerzas que procuraban descentralización de la organización del sistema educativo y la privatización de las prestaciones, asociadas al predominio del pensamiento neoliberal que empieza a instalarse en la agenda política y va a tomar pleno predominio durante la década de los 90 y que toma como referencia emblemática las reformas educativas efectuadas en Chile, que a esa altura tenía un sistema descentralizado en los municipios. Las crisis fiscales de los finales de los 80 en Argentina abrieron la oportunidad al predominio de políticas asociadas al modelo neoliberal, que se reflejaron en el sistema educativo como política de descentralización de funciones del Estado Nacional, un incremento de la privatización de las prestaciones y una disminución de la incidencia de las regulaciones centrales. El modelo suponía que los niveles locales de gestión se verían más aptos para tomar las decisiones del funcionamiento cotidiano, procurando instalar la idea de equidad que tenía como significado la subvención de la demanda educativa en lugar del financiamiento de la oferta, de tal manera que las familias que podían solventar la educación de los niños lo efectuarían dejando al Estado solo el financiamiento de la educación para la población con menor disponibilidad de recursos económicos. Esta medida sería acompañada por la destitución de las regulaciones laborales para la docencia. Estas premisas no pudieron ser aplicadas en su totalidad por la fuerte resistencia del sindicalismo docente a este modelo y al cada vez más evidente efecto del empobrecimiento de la población, que hacia el final de la década del 90 alcanzaba la mitad, 50%, de la población menor de 18 años, con niveles de desocupación cercanos al 25% de la población económicamente activa. De todas maneras, las leyes de los años 90 de descentralización del sistema educativo, en primer término, que significó la transferencia de todas las prestaciones a las provincias, y la Ley Federal de Educación significaron el aumento de la segmentación social del sistema escolar, donde el Estado Nacional quedó a merced de las fuerzas del mercado, situación que se evidencia en el crecimiento de los servicios de la educación privada, pero ocupando un lugar diferente al que tenía antes, mientras que hasta la década de los 70 la educación privada, llamada particular, ocupaba un lugar remedial o atendía a los intereses particulares de comunidades de inmigrantes o religiosas. A partir de mediados de esta década y en vinculación con la aplicación de políticas económicas neoliberales, empieza a tomar valor para el sentido común de la población de niveles medios y de manera progresiva se la asocia como una alternativa vinculada a la calidad y que brinda mejores condiciones para la socialización. Esto significó el paulatino retiro de estos sectores, los sectores de ingresos medios, de la educación estatal en beneficio del sector privado. La crisis del 2001 no deja indemne al sistema educativo argentino, sino que por el contrario, las escuelas estatales ocupan el lugar del sostén social en un momento donde se percibía de manera generalizada una crisis terminal, que ponía en juego la propia subsistencia de la sociedad. Esta crisis, de orden política y expresada en términos fiscales, empieza a ser revertida a partir del 2003 con políticas activas que incluyen el sistema educativo como una pieza estratégica para la reconstrucción de la sociedad nacional. En el periodo que va desde ese año y hasta el 2007 se promulgan 2 leyes para la educación que permiten enfrentar a la fragmentación del sistema educativo, problema que aún no fue superado, aunque mitigado en gran parte. Porque es importante señalar que no se trata de un conjunto de fragmentos con capacidad de ocupar un lugar de reconstrucción del sistema como un todo, en la medida que cada fragmento se vuelve a ubicar en el lugar de origen, sino se trata de circuitos y trayectos que llevan a la reproducción de las condiciones de desigualdad de las cuales la población es diferenciada y alojada en lugares fijos sin movilidad. En este sentido, el Estado Nacional toma la iniciativa en el plano del financiamiento y en las políticas de concertación que intentan producir un nuevo ordenamiento que aún está en construcción. Respecto al primero, al financiamiento, destacamos el rol complementario del financiamiento del Estado Nacional, que con un aporte conjunto con las provincias procura alcanzar una meta de flujo de recursos para la educación que supere el 6% del Producto Bruto Interno.
En esa misma línea se asignan partidas especiales para reconstruir el salario docente y en un gran salto hacia la unificación de la condición laboral se convoca anualmente a las paritarias para el sector. En estas paritarias no se abordan solo temas salariales, sino todos aquellos que afectan el trabajo docente tanto en el segmento de la formación como en el de la carrera docente. El segundo queda expresado en la Ley Nacional de Educación que establece la conformación del Consejo Federal de Educación con carácter resolutivo. Si bien este Consejo tiene origen a principios de la década del 70 por medio de esta ley, se le otorga el carácter resolutivo, obligando a esta manera a las administraciones locales, provinciales, a converger en un ámbito para acordar y establecer nuevos ordenamientos al sistema. De esta forma se intenta salvar el problema de la fragmentación y establecer nuevas regulaciones que permitan superar las desigualdades de las prestaciones entre las provincias. Además, se presentan nuevos fenómenos. Por un lado, la presencia de una actividad que tiende a promover la unidad en la enseñanza y que en la medida que se adopta como política, tracciona al sistema hacia la unificación de los contenidos de enseñanza. Se trata de las prácticas de la evaluación estandarizada, que tiene esta potencialidad y, entre otros efectos, posibilita restablecer la unidad en los contenidos de la enseñanza con la consecuente homogeneización del producto educativo, tal como se proyectó en los tiempos del ese entonces vigente positivismo normalista. El otro se vincula con la irrupción de nuevos actores que pugnan por un lugar dentro del sistema educativo y que lograron su reconocimiento dentro de la Ley Nacional de Educación. Se trata de experiencias propias de la sociedad civil que no tienen como finalidad el lucro por medio de la actividad educativa, sino que se vinculan con la atención de los sectores más perjudicados por las consecuencias de las políticas neoliberales. Su correlato social son los llamados movimientos sociales que dieron vida a múltiples experiencias educativas en las cuales la vinculación con la población dista de ser la clásica asignada por el normalismo. Por otra parte, la forma de gestión cooperativa de la escuela que conforma un núcleo de experiencias con un sentido social en su gestión y que procura una mayor participación de padres y docentes en las decisiones de los establecimientos. Esto nos permite señalar una contracara del sistema escolar unificado que toma como origen y referencias las necesidades locales y formas de organización y criterios pedagógicos diversos que den cuenta de necesidades y situaciones particulares de la población que deberían ser integradas al sistema común. Esta breve exposición, que retoma de la historia las cuestiones que están presentes en la política de descentralización en Argentina, nos permite ilustrar los ejes centrales de los problemas políticos que se asocian con esas decisiones. Queremos destacar que discutir la descentralización es un problema político y no meramente técnico, asociado a la mejora de la administración del sistema educativo. Es decir, descentralizar las decisiones en alguna esfera de actividad del sistema altera las relaciones de poder hacia el interior de todo el sistema. Quienes bregamos por políticas democratizantes con un sentido igualitario en la Argentina, reconocemos la centralidad del Estado como gobernante del sistema educativo. Y en general, las decisiones estatizantes produjeron mayores protecciones al ejercicio de los derechos de la población en materia educativa. En segundo lugar, que la opción por la descentralización tiene que tener claro el órgano descentralizado que pasa a ocupar un rol dentro del sistema educativo y cuál es el sentido del ejercicio de ese rol. No siempre la mayor diferenciación de la oferta tuvo efectos en procura del reconocimiento de identidades diversas para la igualación social, sino por el contrario, tuvieron efectos que aumentaron las brechas entre sectores sociales que dieron como resultado una mayor desigualdad y empobrecimiento. Por lo tanto, es importante en qué medida la delegación de atribuciones contribuye o no a una privatización, segmentación y desgregación del sistema. En este mismo sentido, resulta interesante definir con claridad políticas con sentido desburocratizantes con componentes de desconcentración de funciones. En tercer lugar, que el anhelado objetivo de una democracia más participativa debe tener en cuenta la base material sobre la cual se asienta, para que la participación no se convierta en una suerte de convocatoria de colaboradores para suplir lo que el Estado no está dispuesto a realizar, y le delega a la población, bajo el lema de la participación, el sostenimiento de los servicios públicos. Esto en sociedades con preeminencia de lógicas mercantiles tiende a generar mayor desigualdad y a veces el abandono del servicio mismo. En cuarto lugar,
algo que fue dicho al pasar en la historia, pero que tiene particular relevancia. El gobierno sobre los contenidos educativos a partir de una política editorial y de otros soportes de los cuales se incide y en ocasiones se determinan las experiencias educativas. Esto toma aún más importancia si tenemos en cuenta que los centros de producción de recursos se tratan de empresas multinacionales que no siempre convergen con los intereses de la población nacional y local. Bárbaro. Por último, que la centralización tiene un desafío difícil de resolver y que consiste en el reconocimiento de identidades sustantivas en sociedades diversificadas y heterogéneas para la organización de servicios educativos con vinculaciones genuinas en el reconocimiento de esas identidades y no en el uso de esas identidades para legitimarse en un discurso democrático, pero en las que terminan por predominar las prácticas homogeneizadoras. En este sentido, proponemos la idea de justicia curricular, que es aquella que atiende la preeminencia de contenidos que atienden a los sectores más desfavorecidos. Y en particular, lo que se mencionó hoy, lo que tiene que ver con la atención de la primera infancia y agrego, y lo que es la educación desde una perspectiva de género, es decir, el reconocimiento de la mujer hacia el interior del sistema educativo y sus problemáticas para asistir a la educación, debido a que, por lo menos en Argentina, se observa una gran tasa de abandono en el nivel secundario debido a las mujeres que optan por formar una familia de manera temprana. Para finalizar, una alusión a la multiplicidad de experiencias educativas que conviven dentro de ese entramado que llamamos sistema educativo. Quizás la gran lección que nos deja la historia para este tema es que debemos concentrar nuestros esfuerzos en hacerlas vivir, en procurar su trascendencia, en posibilitar que vivan y convivan, como nos han enseñado nuestros maestros latinoamericanos, que tantas lecciones nos siguen dando desde sus haceres. Por ello, no dejar de remitir aún estos temas a ellos que han llevado una lucha que nos sitúa en una responsabilidad que nos trasciende y que, en palabras de Freire, se trata de seguir habitando con la esperanza asociada a una sociedad más justa, igualitaria y democrática. Agradecemos a Roberto Marengo esta ilustración que nos da sobre el sistema educativo, bastante histórica, ¿no? Efectivamente, Sarmiento fue un personaje, un ícono, yo diría no solo de Argentina, sino también de América Latina,